Enfrentarnos ante el control de la definición es una tarea complicada que solo algunas mentes audaces son capaces de percibir. Es un tema que rara vez se discute sin traer consigo respuestas predefinidas, repletas de sentimientos contradictorios como el temor o la culpa, resultado de la programación mental que todos hemos recibido. Sin embargo, hoy vamos a abordar una cuestión que requiere coraje y una mente abierta, ya que nos obliga a ver realidades incómodas que a menudo preferimos ignorar. Tenemos miedo de mirarnos al espejo. Y es que nos guste o no, la violencia está intrínsecamente ligada a la naturaleza. El águila caza al conejo, el orangután dominante somete a los machos jóvenes, la serpiente se come a la rana y el jabalí arranca las raíces con brutalidad. Todo esto que he comentado son acciones violentas que implican la aplicación de la fuerza en contra de la voluntad de otro organismo o ser vivo, causando dolor por conveniencia propia. Y es que así es la naturaleza en su estado más puro. Por lo tanto, cuando alguien condena la violencia o afirma que la violencia no conduce a nada, está cometiendo un grave error. Condenar la violencia es tan absurdo como condenar a la lluvia o el viento, ya que los huracanes y las inundaciones han causado la muerte de muchas personas inocentes. Condenar la violencia como concepto es caer en una falacia tangible, y la mayoría de nosotros no deseamos que las cosas sean así. Preferiríamos vivir en un mundo donde los intercambios biológicos de materia y energía o las dinámicas de poder y defensa territorial fueran diferentes. Un mundo espiritual en el que los seres vivos no se dañaran entre sí, donde se intercambie energía y materia de manera armoniosa, formando una red simbiótica equilibrada sin dolor ni muerte. Pero si ese lugar existe, debe estar en otro plano o en otra dimensión. Aquí, en este planeta, prevalece el intercambio violento y doloroso de energía y de materia. Y no podemos cerrar los ojos a estas dinámicas naturales. Es como estar en una habitación a solas con un tigre hambriento y hablarle de pacifismo y decirle que la violencia no lleva a ninguna parte. Sería inútil. En estas circunstancias, quien está fuera de lugar eres tú, no el tigre. Debes adaptarte a las circunstancias del momento y del entorno. Los conceptos de pacifismo, convivencia o moralidad son abstracciones que solo existen en el interior de nuestra mente. El tigre no los necesita, tiene hambre y tiene fuerza, punto. Pero tranquilo, que si quieres, puedes seguir siendo pacifista. Mientras el tigre te devora con sus colmillos, siempre podrás pensar en Gandhi, en Jesucristo o en Mahoma. Nadie puede quitarte eso. Lo difícil de aceptar es que la violencia en sí misma no es buena ni mala. Calificarla de una o de otra forma depende de valoraciones abstractas e inventadas por nosotros mismos. Esto puede parecer obvio, pero determina todos los aspectos alrededor de este tema. El sistema ha reemplazado el concepto natural de violencia, arraigado biológicamente en nosotros, con un nuevo concepto abstracto y distorsionado de violencia, creado para impedir que los individuos recurran a su instinto violento como medio de autodefensa ante una agresión. Es como si el tigre en la habitación, al ver que sostenemos amenazantemente un garrote para defendernos, se nos acercara y nos dijera suavemente: «La violencia es mala y no lleva a ninguna parte, ¿no te da vergüenza?». Quien domina las definiciones, domina el mundo. Controlar las definiciones significa manipular los conceptos, los nombres que se les asignan, su sentido, sus límites y, sobre todo, los valores que se les asocian. Una vez hecho esto, solo tienes que obligar a los demás a aceptarlo como la única verdad posible y aceptable, y así se ejerce el poder, así funciona el dominio de la definición. Y hablo de la violencia ya que este caso es particularmente evidente. La violencia siempre se justifica, la historia está llena de ejemplos de ello. Todas las guerras y todos los actos violentos han sido debidamente justificados por ambos bandos en su momento. Los romanos extendieron su imperio a través de la violencia, pero lo justificaron bajo el pretexto de la civilización, el progreso y la pacificación. También Alejandro Magno expandió su dominio violentamente, luchando contra la maldad del imperio persa y buscando unificar el mundo conocido bajo la civilización helénica. El comunismo extendió sus dominios violentamente, luchando por los derechos del proletariado y contra la opresión capitalista, mientras que el imperio americano ha justificado todo tipo de guerras y crímenes con la excusa de extender la libertad y la democracia. Encontraremos justificaciones en todos los casos, siempre, desde el imperio más grande hasta el grupo armado más pequeño. La violencia se considera justificable o injustificable según el bando elegido en cada ocasión. El macho alfa descubrió que quien domina las definiciones domina la manada, y para conservar su poder cambió el significado de las palabras a su conveniencia.
Su actitud violenta pasó a llamarse la ley y se justificó como defensa legítima del orden y del bien común. En contraste, tildó la violencia de todo aquel que se opusiera como violencia injustificada. Una vez el macho alfa establece estas definiciones, solo tiene que inculcar a los demás miembros del grupo que la violencia es mala, para conseguir que cualquiera que se le oponga reciba el rechazo unánime de la mayoría. Con el tiempo, gracias a la criminalización del concepto violencia, cualquier miembro del grupo desarrollará un fuerte sentimiento de culpa cada vez que se planteara usar la fuerza. Y esta estrategia deriva en el monopolio de la violencia por parte del Estado. Este truco lo vemos reflejado diariamente en los medios de comunicación, especialmente en época de disturbios y manifestaciones. Prestad atención a las palabras de los periodistas, auténticos maestros de la manipulación del lenguaje y de la mente del espectador. A los manifestantes violentos se les llama los violentos, implicando que solo ellos usan la violencia. Sin embargo, cuando un policía dispara balas de goma o golpea con una porra, también está usando la violencia, igual que un manifestante que lanza piedras o un cóctel molotov. En esencia, ambos bandos usan la violencia para alcanzar objetivos diferentes. Catalogar solo a uno de ellos como violento es manipular el lenguaje y a los espectadores intencionadamente. Del mismo modo, cuando se habla de los encapuchados en una manifestación, se recurre a la misma manipulación. Los manifestantes violentos ocultan su identidad para salvaguardar su seguridad y evitar represalias a pie de calle, al igual que los antidisturbios. Es decir, ambos bandos recurren a la violencia y ambos bandos ocultan su identidad. Sin embargo, solo uno de ellos es calificado de violento o encapuchado, porque solo uno de ellos tiene el poder para controlar las definiciones. Si mañana mismo estallara una revolución y los violentos alcanzaran el poder, ¿alguien duda que sus actos serían justificados y legítimos? La violencia siempre es justificable, solo hace falta ganar la contienda e imponer los códigos necesarios de programación mental al resto de la sociedad. Cuando periodistas, tertulianos o políticos instan a condenar un acto violento, no defienden la moralidad y la convivencia social, como quieren hacer creer. En realidad están realizando una amenaza a través de un mecanismo represivo. Lo que realmente están diciendo es, si no condenas la violencia, te calificaré de violento y pondré a la sociedad en tu contra. Y esto no tiene nada que ver con la moralidad o la convivencia social. Esto es un ejercicio de poder. Muchos ahora mismo os estaréis sintiendo incómodos, pensando erróneamente que este audio está justificando la violencia. De hecho, desearán interpretarlo así. En muchos casos, un mecanismo automático de rechazo se activará en sus mentes, fruto de la programación mental recibida. Es posible que piensen que quien narra este audio es un amante de la violencia extrema, pero aquí no nos estamos posicionando a favor ni en contra de la violencia en manifestaciones, ni de las acciones de los antidisturbios, ni de los grupos terroristas, ni de los ejércitos, ni de los imperios o estados que han conquistado el mundo. Este audio no está a favor ni en contra de la violencia, simplemente la observamos como el fenómeno que es. Conocemos las maldades de la violencia y sus peligros. Sabemos que la violencia imposibilita el uso de la razón y que a menudo se convierte en una herramienta de manipulación de masas, convirtiendo a las personas en bestias sin empatía ni razonamiento. Sabemos que la violencia genera más violencia, retroalimentándose y causando destrucción y dolor, pero también sabemos que no responder a la violencia puede perpetuar el abuso. Y este es un gran drama que vivimos. Todos sabemos lo que significa el pacifismo real, tal y como expuse en audios anteriores, y la no violencia, una conquista de nuestro intelecto superior, una muestra de nuestra evolución como seres humanos, un tesoro al que no podemos ni debemos renunciar. Pero las cosas no son tan fáciles. Al tigre no lo venceremos con pacifismo, aunque muchos quieran hacernos creer lo contrario. Ser pacífico no tiene valor si se convierte en una herramienta de subyugación y sumisión al poder de los depredadores. Y este ha sido el gran truco del tigre. Nos ha hecho creer que las gacelas son pacíficas, cuando en realidad lo que son es cobardes.